Vamos con el consejo para esta semana. Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Soy canalizadora y psicotaróloga. Espero de corazón que los vídeos os ayuden y sobre todo os hagan tomar conciencia del momento actual en el que os encontráis. Como siempre, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis siempre viendo los vídeos, comentando y participando en los sorteos. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida a todas. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like. Antes de empezar, voy a dar el nombre de la persona ganadora. Esta semana es un hombre, estoy contenta porque hay poquitos hombres en el canal, pero están muy presentes siempre. Y el nombre de la persona ganadora es José Blanco. José, espero que estés contento. Recuerda que tienes que ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico y allí nos ponemos de acuerdo para poder realizar esa consulta de una pregunta totalmente gratuita conmigo. Así que José, espero tu email, así que cuando tú quieras ponte en contacto conmigo. Muchas felicidades. Bien, y ahora sí, ahora vamos a ir directamente al interactivo, que es el consejo semanal. Ya lo sabéis, para las personas que sois asiduas al canal. Y para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la píldora de color marrón, y la opción número 2, que es la píldora de color negro. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, así que si no lo tenéis muy claro no pasa absolutamente nada. Podéis pausar el vídeo con tranquilidad, elegís la opción y podéis ir directamente al capítulo donde está esa opción que hayáis elegido. Podéis ver una o dos opciones, como siempre os digo, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene un sentido para vosotros de verdad, ¿de acuerdo? Así que, bueno, para esto vamos a apartar esta opción. Vamos a colocar aquí bien. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 1, piedra de color marrón, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Cuál es el consejo que hay para mí canalizado esta semana? Bueno, 2 treses, interesante. Fijaros, en este caso nos está marcando de que es una semana para equilibrar tanto las energías emocionales como también todo aquello que tiene que ver con lo que nosotros queremos manifestar, ¿de acuerdo? Con todo aquello que queremos que se materialice. Tiene que ver sobre todo con buscar un equilibrio entre lo que serían las emociones, la parte mental, de una manera bastante profunda esta semana, con lo cual es posible que tengáis un poco en movimiento lo que serían las emociones y los pensamientos, y que haya momentos en los que incluso pudiese haber algún tipo, digo entre comillas, de oscuridad dentro de vosotros, ¿no? O de vosotras, pero es algo que está dentro de la normalidad, ya que quiero puntualizar que es parte de un proceso en el que vosotros ya os estabais moviendo desde hace algún tiempo, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos allá, vamos a empezar con este 3 de copas, que en este caso para mí este 3 de copas realmente lo que nos está marcando es una situación en la que se nos pone de alguna manera encima de la mesa el equilibrar esas emociones, ¿no? El saber exactamente dónde está ese o esa situación que nos está llevando a no tener muy claro qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Es por un lado, tenemos como una cierta sensación de sentirnos agobiados o agobiadas, pero también por otro lado, ese agobio tiene que ver con una emoción que no acabamos de definir, o sea, es como, puede ser que tengamos como una cierta tristeza que tenga que ver más con una cuestión de no identificar de dónde viene esa tristeza, o sea, no ser conscientes o no controlar desde qué lugar está
moviéndose esa tristeza, una cierta melancolía, como la sensación de una pequeña depresión, ¿no? Podríamos decir incluso, ¿no? Una sensación pues de no encontrarnos bien, de estar insatisfechos, de muchas ganas de llorar, de estar más sensibles de lo habitual, incluso si somos personas que a lo mejor no tenemos la sensibilidad tanto a flor de piel, o para aquellas personas que también tenemos mucha sensibilidad, puede ser que sea todavía más profundo o más intensa esa sensación, ¿no?, de la que estamos hablando. Pero está dentro de la normalidad, porque al fin y al cabo lo que viene es a equilibrar, a que nosotros identifiquemos de alguna forma de dónde viene esa cierta tristeza, esa sensación de no saber muy bien qué es lo que nos está ocurriendo, qué está pasando en nuestras emociones a nivel internas, ¿no? Pero sobre todo porque tiene que ver con que se nos pide equilibrar. Primero debemos de identificar de dónde viene esto, por qué nos está sucediendo esta situación en este momento personal, y luego también, muy importante, una vez identificamos esas emociones, dejarnos fluir con ellas, y el hecho de tener tener una conciencia de dónde viene esa emoción, de qué es lo que me está produciendo esta tristeza, tiene que ver mucho también con una herida interna que ya hemos trabajado en más de una ocasión posiblemente, pero en esta ocasión es como vamos a quitar una capa más, ¿no? Vamos a quitarle una capa más de esa cebolla que yo muchas veces os comento, ¿no? Que es como una cebolla y vamos quitando capas cada vez que trabajamos algo. Con lo cual vamos a identificar dónde está el problema, dónde está la dificultad que tenemos en este momento a nivel emocional, y eso nos va a dar la posibilidad de transformar la situación. Pero primero debemos de entender de dónde viene esto. También es verdad que no quiero que busquéis, lo voy a volver a explicar o a pronunciar. Me gustaría que entendierais de que el mensaje no es que tenéis que averiguar sí o sí a toda costa de dónde proviene esa emoción, pero sí observarla, sí dejaros sentir para poder identificar de dónde viene. Pero también os voy a decir algo, puede ser que alguno de vosotros no conectéis con de dónde viene esa emoción. A veces para alguno de vosotros va a ser algo más de las energías que hay alrededor, que no de algo vuestro propio. Y esto también sería una manera de identificar, tomar conciencia de que no es vuestro, de que es la energía que se está moviendo a vuestro alrededor a través de vuestros seres queridos o de las personas con las que os relacionáis, o incluso a nivel vibracional de la zona donde vivís. Es decir, dependiendo de lo sensible que tú seas, vas a sentirlo también a nivel exterior, y a lo mejor ni siquiera esa tristeza proviene de ti, de una herida interna tuya. Por eso lo importante es que podamos identificar si realmente eso es nuestro, no es nuestro, y tampoco tenemos que hacer una maratón para averiguar de dónde viene. Simplemente pues fluir con ello y observarlo, como os decía. Fijaros que este 3 este 3 que tenemos aquí nos está hablando sobre todo de dónde nos estamos enfocando nosotros, en la capacidad de acción que nosotros tenemos para poder transformar también estas emociones, una vez entendamos desde qué lugar se están moviendo, si es algo que nos pertenece a nosotros o es algo que viene desde el exterior. Vuelvo a repetir que os dejéis fluir, que no es una cuestión de que tengáis que averiguarlo sí o sí a toda costa, sino que os dejéis fluir con esta situación y toméis conciencia de que a veces para poder cambiar una situación, por ejemplo, dolorosa, una situación difícil para nosotros, es mucho mejor observar desde un punto de vista de no entrar en esa emoción, sino de observar como si fuéramos un espectador, que esto os lo he explicado muchísimas veces, desde la distancia, desde la no emoción. Es como si estuviéramos viendo una serie o una película de nuestra situación actual, ¿no? De eso que nos está ocurriendo, y desde ese lugar podríamos ver con más facilidad muchas cosas, ¿no? A veces cuando no hemos practicado mucho esta manera o este ejercicio de verlo, nos cuesta mucho hacer ese ejercicio, pero es una cuestión de práctica. Cuanto más lo practicamos, más
podemos salirnos y verlo desde un punto de vista de que nosotros mismos somos un personaje y nosotros también somos los observadores de ese personaje. Y esto es importante. Entonces, es un momento para tomar decisiones en base a lo que vayamos descubriendo. Puede ser que durante esta semana empecéis a hacer este trabajo, algunos de vosotros lo concluyáis y otros pues todavía estéis a lo mejor 2 o 3 semanas hasta que finalice del todo y se concluya del todo esa situación o ese proceso de identificación. Pero vuelvo a repetir que no es una cuestión de ir a toda costa a averiguarlo, sino de fluir, de dejarnos sentir, de ver qué sucede, de ver qué pasa, qué ocurre, a dónde nos llevan esas emociones y también una vez lleguemos ahí, pues tener claro que tenemos que actuar para que nosotros podamos estabilizar y concretar también esta situación, ¿no? Fijaros que esta última carta me habla muchísimo de esos pensamientos, de esas ideas más elevadas que cada uno de nosotros tenemos. Quiero decir, en muchas ocasiones estamos muy pendientes de lo que sentimos, de nuestras emociones y también de nuestro diálogo interno a nivel mental. En este caso nos habla de que vamos a estar o vamos a tener más facilidad de poder conectar de forma, digamos, más profunda con un pensamiento más universal, un pensamiento más elevado del que nosotros habitualmente solemos tener. Esto quiere decir que vas a conectar más con tu yo superior, el que está más conectado a la fuente, a todo lo que nos rodea, a la energía, digamos, más elevada que hay. Y aquí es donde realmente tú vas a equilibrarte de verdad. No es tanto solamente el identificar dónde está esa emoción o qué produce esa emoción, sino también de conectar con una parte tuya más elevada para entender qué ha estado haciendo esa emoción durante todo este tiempo en tu vida, que evidentemente ha estado ayudándote a que tú tomaras conciencia de una serie de situaciones y de circunstancias y sobre todo para que llegaras a una serie de conclusiones a nivel internas que ahora mismo en este momento es posible que todavía no acabes de entender del todo. Puede ser que comprendas alguna de las cosas que te comento porque tú ya estás de alguna manera enfocado o enfocada en ello, pero lo vas a entender desde un punto más elevado, no tanto desde la emoción ni desde el razonamiento, sino desde una verdad interna, que es algo diferente. Esto tiene que ver con esa parte más elevada de ti. Con lo cual, es una semana en la que vas a tener mucho la necesidad de analizar, entre comillas, esas emociones, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir que tienes que intentar, independientemente de que las vas a analizar, no obsesionarte con ello, fluir y punto. Vas a pasar a la acción y además desde un lugar en el que va a haber una comprensión mayor de lo que habitualmente estás acostumbrado o acostumbrada, con lo cual maravilloso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a sacar una última carta, vamos a ver qué mensaje más nos dan. Estas cartas nos pueden estar hablando de los bloqueos que tenemos o de la situación benéfica que tenemos en este momento, así que vamos a ver qué carta nos sale con los mandalas. Bueno, fijaros, nos sale la carta del ego y tiene mucho sentido porque al final esta carta nos viene un poco a hablar de que las resistencias que nosotros podamos estar teniendo en este momento, en este proceso, es el ego, ¿no? El ego que de alguna manera su función es salvarnos la vida. Quiero decir que el ego no es que sea malo, ni muchísimo menos. El ego es necesario para muchísimas situaciones concretas que nos toca vivir, por ejemplo en momentos de crisis o en momentos en los que tenemos que tomar decisiones rápidas. El ego está o crea un papel fundamental en ese momento determinado, ¿no? Pero cuando hablamos de que ese personaje que nosotros nos hemos creado nos impide poder ver las cosas con esa claridad,
pues bueno, esto es un poco lo que nos estaría diciendo, ¿no? Es la corroboración de lo que nos estaban explicando las cartas. Es un momento para que nosotros tomemos conciencia del personaje, que al final tiene que ver con el ego, que el personaje que hemos adquirido, que no nos deja avanzar o ver las cosas con la claridad que nosotros deberíamos. Con lo cual, semana para observar, poner distancia de la emoción y observar y sentir también esas emociones. A ver, quiero explicar esto un poco porque vais a decir, a ver, por un lado me estás diciendo que ponga distancia en las emociones y luego que las observe y que me deje también vibrar con esas emociones. Quizás os podéis hacer un poco de lío lo que quiero decir con esto. A ver, las emociones hay que dejar que fluyan. Esto es muy importante, ¿bien? Pero en momentos determinados, dentro de esas emociones, dejando que fluyan, debemos de aprender también a salir de la emoción y observar cómo nos comportamos y qué se mueve en nosotros con esas emociones desde la distancia, mirando desde el observador, como os decía, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón haberos podido orientar y de verdad espero que entendáis el mensaje que tenéis para esta semana. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 2, piedra de color negra, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas, si así lo sentís, que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Cuál es el consejo canalizado para mí esta semana? Bueno, tenemos 2 arcanos mayores en esta tirada. Fijaros, es una semana, como bien dice la primera carta, de transformación. Puede ser que haya una cierta oscuridad durante la semana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estemos un poco perdidos o perdidas y no tengamos muy claro qué es lo que está sucediendo. Pero todo tiene que ver con un propósito y algo en lo que ya estáis sumidos desde hace ya bastante tiempo. Y podríamos decir también que si estamos hablando de una relación sentimental, si os viene a la mente o lo relacionáis con una relación sentimental, os diría que va a haber un cambio que ahora mismo no sois capaces de poder ver con claridad, ¿de acuerdo? Porque hay una serie de situaciones y de circunstancias que se están dando que tienen que salir a la luz, porque además esta última carta nos habla de la manifestación de situaciones que quizás todavía están por darse, ¿de acuerdo? Y que ya lleváis tiempo esperando que se da. Puede ser pues la corroboración de algo, pueden ser muchas cosas. Y como os decía, si hablamos de una relación, estaríamos hablando de una situación en la que va a haber un cambio a través de una serie de situaciones que se tienen que hablar, se tienen que poner encima de la mesa, o incluso podríamos hablar de algo que no se había hablado y ahora sí que se hable, o de algo que estaba oculto y que salga a la luz, y que esto trae una transformación y esto trae también que haya una serie de cambios físicos en la situación. Si hablamos de un trabajo, pues hablaríamos de algo que está todavía por verse y algo que tiene que salir a la luz, o la finalización o la transformación de una situación que hay en este momento. Por ejemplo, si estáis en un contrato temporal, pues que os hagan fijo, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de esto, ¿no? Y si hablamos de vuestro proceso personal, aquí estaríamos hablando de que queda un poco todavía de que salga a la luz de ese interior, de un proceso de interiorización tuyo a nivel interno, que posiblemente te va a llevar a hacer un ejercicio de clarificar, ¿no? Esto trae una transformación y un cambio material físico en tu vida, con lo cual en cualquiera de las opciones en las que tú te puedas encontrar, nos está hablando de ese proceso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con esta primera carta, que al final nos está hablando de una situación en la que, como os decía, nos habla de la transformación, pero también nos está hablando de dejar atrás algo que ya no sirve, que ya no funciona. Puede ser algo contigo mismo, puede ser algo respecto a una relación, a un trabajo,
a un proyecto, por ejemplo, que tú tuvieras en mente. Es un momento en el que hay una necesidad imperiosa de hacer un cambio. Las cosas tal y como están no pueden continuar, con lo cual sí o sí esto está sujeto a un cambio que viene además, que viene inminente. Quiero decir que no tienes ni siquiera que hacer nada ni mover nada, porque es parte de algo que ya se ha estado trabajando de un tiempo a esta parte, con lo cual hablaríamos de una situación en la que posiblemente tú ya llevabas tiempo esperando que se diera, que se manifestase esa situación, o que esa persona hiciera algo, o que te dieran una contestación o lo que sea, que viene a transformar la situación que has tenido hasta ahora, transformarla de forma positiva para ti. Aunque a lo mejor el resultado no sea como tú esperas, te puedo asegurar que es algo totalmente positivo para ti. Y este mensaje para mí es muy importante que lo tengas en cuenta, porque para algunas personas pues la transformación va a ser muy positiva desde un principio, y para otras puede ser que haya cambios inesperados en los que tú en este momento no cuentas, o pensabas que iban a ser de forma diferente, pero son los necesarios para ti, ni más ni menos, con lo cual estamos hablando de una situación tremendamente positiva y de una transformación para ti que, aunque en este momento no seas capaz de verlo, te vas a dar cuenta en un periodo de tiempo muy corto de que era lo mejor que te podía pasar, con lo cual ten en cuenta el mensaje de esta carta. Esta otra carta nos estaría hablando de que todavía tienen que salir a la luz o tiene que clarificarse cosas, y posiblemente también nos estará hablando de que todavía estás dentro de ese proceso de interiorización, de buscar en esa oscuridad en la que, bueno, hablamos de oscuridad, pero estamos hablando de conectar con las emociones que nos producen un dolor imperioso y que hemos escondido tras capas y capas y capas y capas y losas de tierra, de hormigón y de todo lo necesario para no conectar emocionalmente con eso. Entonces estás en un momento de limpieza, de transformación muy profundo, en el que tú vas a tener la necesidad de destapar eso y de profundizar. Es posible que ya lleves tiempo haciendo esto, ¿eh? No creo yo que esto sea algo que vas a hacer esta semana y ya está, ni muchísimo menos, sino que tú ya llevas un trabajo bastante profundo hecho sobre este tema. Entonces estamos hablando de que al final sale todo a la luz, al final esto te empodera, te lleva a entender y comprender muchas de las cosas que has estado experimentando, tanto si es en una relación, como si es en un trabajo, como si es a nivel de tu proceso personal, algo que a lo mejor has estado atascado durante muchísimo tiempo, lo has trabajado de todas las formas habidas y por haber, y ahora resulta que ves la luz porque ahora es el momento. Es que al final todo llega cuando estamos preparados, no cuando nosotros queremos, sino cuando es el momento apropiado para cada uno de nosotros. Y esto a veces nos cuesta mucho, mucho entenderlo. Bien, ¿a dónde te lleva esta situación? Pues fíjate, te lleva a que una vez más sale otro 3, en este caso de oros, y en este caso lo que nos están hablando es de que vas a equilibrar o vas a conseguir por fin que se materialice algo en tu vida que llevas mucho tiempo esperando. Puede ser el inicio de un trabajo o el reconocimiento dentro de un trabajo, ¿bien? O la finalización de un trabajo para poderte dedicar a lo mejor a lo que tú quieres. También podría ser esto. En tema de relaciones nos estaría hablando también de esa transformación respecto a que se materialice esa relación que tú querías, o que haya que se haga ese trabajo en pareja que hasta ahora no se había hecho, o que aparezca esa persona que sí que te puede brindar una estabilidad emocional. Claro que para cada uno de vosotros va a significar una cosa concreta, pero sí que quiero que entendáis que esa transformación tiene que ver con un trabajo que vosotros ya habéis estado realizando un tiempo atrás, ¿de acuerdo? Y si es o hablamos de un proceso personal, es como la materialización de que eso que estaba estancado, de eso que por más que se había trabajado, por más que se había intentado pues sanar, por ejemplo, empiecen a haber cambios físicos reales en ti, que puedas decir que realmente eso está dando un giro en tu vida. Con lo cual,
Esto es muy importante, es una semana en la que va a haber una transformación profunda y sobre todo para mí una de las cosas más importantes es que algo que durante mucho tiempo ha estado como estancado, como parado, como frenado, se reactiva y se transforma. Pero además se hace realidad, que esto para mí también es muy, pero que muy importante. Bien, vamos allá, vamos a barajar este oráculo. Y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fíjate, sale la carta número 25 que nos dice: tu musa está escondida. Mirad, esta carta tiene que ver con vuestra inspiración. Mientras no veáis esta luz, no vais a poder conectar al 100% con esa creatividad que hay en vuestro interior. Esta carta también os invita a que salgáis de la dualidad y que hagáis cosas creativas. Mirad, hay muchas cosas para hacer que tienen que ver con la creatividad y no hay que hacer grandes cosas extrañas, ¿de acuerdo? Pero una de las maneras en las que podemos fomentar nuestra creatividad es pintando mandalas. Bien, es muy importante esto. Y en este caso concreto, para vosotros, si os resuena lo de pintar mandalas, yo siempre digo que busquéis aquel mandala que os llame la atención. No busquéis mandalas con un propósito determinado, sino dejaros guiar por la intuición y aquel que veáis lo imprimís y lo pintáis. Pero en vuestro caso os diría que lo pintéis del centro hacia el exterior. ¿Por qué os digo que lo pintéis del centro hacia el exterior? Porque es muy importante que saquéis al exterior eso que hay en vuestro interior todavía. Es importantísimo también que cuando estéis pintando un mandala y lo hagáis del centro hacia el exterior, apuntéis luego lo que habéis sentido, lo que habéis experimentado, si habéis tenido algún recuerdo, si ha aparecido alguien en vuestra mente, porque eso es lo que habéis estado sanando, eso es lo que habéis estado tomando conciencia, ¿de acuerdo? Así que, y además fomentáis vuestra creatividad. Siempre, siempre pintar con más de 3 colores para poder desarrollar ese trabajo interno que tiene que salir al exterior. Un mínimo de 3 colores hacia arriba, ¿de acuerdo? Siempre tener esto en cuenta también. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y orientar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo. Agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo. Y bueno, recordarte que el viernes volvemos a estar con un interactivo, pues siempre con preguntas muy interesantes. Los viernes a las 2 del mediodía, hora española. Solamente me queda decirte que pases una maravillosa y estupenda semana.